RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto y le agradecemos la amabilidad que tiene a esta hora con RCR el doctor Alberto Valladares Ramírez, especialista en Derecho Minero, con posgrado en Gestión Pública en la Universidad de Lima, también posgrado en Derecho Minero y Medio Ambiente en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. En su momento ha sido vocal del Consejo de Minería. Qué gusto saludarlo, doctor Valladares. Muy amable por atender Buenos esta días, comunicación. buenos días, buenos días con todos. Muy agradecido a la invitación. Bien, ayer en Washington, el presidente Pedro Castillo, primero en la sede de la Organización de Estados Americanos y luego con empresarios estadounidenses de la Cámara de Comercio Americana y sus pares de Perú, ha dicho que el gobierno tiene las puertas abiertas, ¿no? Y los ha llamado a invertir en el país con confianza y sin ninguna duda, ¿no? Con esto, con el propósito, ¿no?, de brindar reglas claras, respetando los derechos a los peruanos. ¿Ello es suficiente desde su punto de vista para retomar las inversiones, en especial en el sector minero, o hay otras señales que tiene que dar el gobierno? Bueno, evidentemente es un paso y también se tiene que dar otras señales muy importantes para que los inversionistas vean con buenos ojos al país y puedan continuar con las inversiones, sobre todo en el sector minero. El presidente ha pasado del discurso de campaña a un planteamiento ya como jefe de Estado. Evidentemente, esta señal tiene que dar otras luces para que los inversionistas puedan venir y encontrar condiciones favorables, sobre todo de estabilidad política, estabilidad jurídica y reglas justas y claras para que continúen con las inversiones. Recuerde usted que hay proyectos en los próximos 10 años entre los 57.000 y 60.000 billones de dólares. Entonces, ese dinero nosotros no podemos dejar de lado, ese dinero nosotros lo necesitamos y para ello las reglas que se tengan que dar de hoy para adelante tienen que ser muy claras, sobre todo respetando la estabilidad jurídica del Estado peruano, de tal forma que incluso internamente se logre destrabar los proyectos mineros tan necesarios para la economía del país. Antes de conversar acerca de qué proyectos mineros son necesarios destrabarlos, ¿qué luces nuevas desde su punto de vista el gobierno tiene que brindar, ¿no?, para generar esa confianza que tanto se requiere y ser atractivo frente a inversionistas en el sector minería fundamentalmente? Bueno, en el sector minería ha habido un discurso en campaña que ha dejado algunas dudas que tienen que ser clarificadas necesariamente. En cuanto se refiere sobre todo al tema del impuesto a la renta, el 30% que pensaban invertirlo, y bueno, pues aquí el ministro del sector tiene que actuar con mucha inteligencia y el gobierno en su conjunto, de tal manera que se puedan barajar una serie de alternativas. No estoy hablando del tema político, del tema de la constituyente, esto lo dejo de lado por un momento, ¿no? Y me refiero al sistema que nosotros tenemos con respecto a la explotación y exploración de los recursos mineros, ¿no? Nosotros vivimos bajo un sistema nominalista en la cual la riqueza del Estado son de todos los peruanos, se encuentran en el subsuelo y estas pueden ser entregadas a las personas naturales jurídicas particulares a través de las concesiones mineras. Pero también puede haber otro tipo de figuras, pueden haber los núcleos ejecutores que alguna vez se hicieron, puede haber el tema de, ¿cómo se llama este tema? El aporte voluntario, que alguna vez funcionó también, puede haber un tema de acciones para algunas comunidades, en fin, hay varias formas que se pueden barajar alternativamente o conjuntamente a efectos de que puedan dar una licencia social para que estos proyectos sean viables y el inversionista lo vea como en los ojos. Ahora, uno de los aspectos que más se ha discutido post campaña política, ¿no?, e incluso ya en los primeros días de gobierno, en lo que el ministro Franque manifestaba, ¿no?, en la revisión del marco tributario minero, ¿no? Ayer conversábamos con Claudia Cupre, que es la presidenta de Perumín, que se inició ayer y se prolonga hasta el 26, ¿no? Y decía que los empresarios tienen toda la disposición de sentarse a conversar, ¿no? En el caso de Pedro Franque, él señala que se va a dialogar en respecto a las sobreganancias por el precio que hoy está alcanzando el cobre, ¿no?
¿Qué opinión tiene usted sobre esta medida o esta pretendida medida en todo caso, no? Bueno, evidentemente que estamos nosotros en un momento en que los precios de los minerales están en alza y no debemos definitivamente desaprovechar esa oportunidad. Habida cuenta que nosotros somos una potencia de cobre a nivel mundial, segundo lugar prácticamente, y las condiciones internacionales no son favorables. Sin embargo, como usted bien lo dice, tiene que haber una conversación con el sector correspondiente, de tal forma que permita hacer viable no necesariamente un cambio de la regla de juego, sino en todo caso mejorar la regla de juego, en el sentido de que le mencioné hace un momento, por ejemplo, el tema del aporte voluntario, ¿no? El aporte voluntario era un aporte en el 2016 sobre las sobreganancias que existían, precisamente por un alza de los minerales también en aquella época. No me estoy refiriendo a que puede ser alguna de las salidas o planteamientos, pero ese u otros pueden ser de tal manera que las condiciones quedan claras y no desaprovechemos la ola y el pico que en estos momentos tanto necesita el país para su economía. Ahora, el otro aspecto que usted también mencionaba hace unos instantes, doctor Valladares, es las condiciones, ¿se dan o no se dan para que proyectos como Tía María, Conga, Zafranal y otros puedan salir adelante, ¿no? Porque lo que preocupa es la dualidad de discursos del presidente Castillo, ¿no? Tanto él como su ministro de Estado, ¿no? Por un lado, él llega a foros internacionales y habla de abrir las inversiones, brindar todas las garantías, no somos comunistas, dice, ¿no? Pueden venir a invertir, ¿no? Pero por otro lado, tenemos el otro discurso, ¿no? Un discurso que siempre genera las dudas, ¿no? Cuando hemos escuchado en algún momento al presidente del Consejo de Ministros, hemos escuchado en algún momento también a ministros que están vinculados, ¿no? La presidenta, a la vicepresidenta de la República, ¿no? Entonces, ¿cómo generar ese nivel de confianza que tanto se requiere para destrabar estos proyectos? Bueno, yo soy de los que piensan de que el gobierno debe tener un solo discurso, definitivamente. No puede haber dos discursos, no puede haber, ya pasó la campaña, como le dije al primer momento, y hay un segundo momento donde tiene que haber un solo discurso. Y el discurso debe ser dado fundamentalmente por el jefe, no solamente de la nación, sino por el ministro del sector. Es la voz cantante. Y usted ha mencionado hace un momento, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo, con el tema de Tía María? Estamos hablando de 1.600 millones de dólares que están bajo la tierra, y Arequipa es una región próspera, muy importante, que vive también de la minería, ¿no? Tenemos el tema, por ejemplo, de Cerro Verde. Tenemos el tema de Conga, 4.600 millones de dólares debajo de la tierra. Pongámonos de acuerdo, conversemos, veamos las condiciones necesarias para la inversión y sacar ese mineral, evidentemente preservando, cuidando el medio ambiente como corresponde a una minería legal, seria, responsable de este siglo. La principal enemigo no es la minería formal, el principal enemigo es la minería ilegal, de la cual ningún político ni nadie dice nada al respecto, y son los que depredan nuestros bosques, etcétera, etcétera. El tema de la ampliación de Tormocho, estamos hablando de 1.300 millones, Queyabeco, en Moquegua, solucionar el problema de las bambas de manera definitiva, porque es una bomba de tiempo que en cualquier momento puede explotar. El tema de Mina Justa, la Ariana, en fin, hay una serie de proyectos mineros que definitivamente son necesarios para el país y que tienen y deben salir, para lo cual tienen que sentarse, tener un solo discurso, y el responsable es el ministro del sector, que yo creo que debe hacer las cosas bien como corresponde. El otro aspecto es el tema relacionado a la conflictividad social, ¿no? Usted ha mencionado el tema de MMG Las Bambas, ¿no? ¿Qué opinión tiene usted cuando uno observa que llega al corredor minero del sur, a Chumbivilcas específicamente, el presidente del Consejo de Ministros, y en realidad tiene una agenda ya definida, deja al margen los acuerdos, las conversaciones, las mesas de diálogo, ¿no? Y superpone otros acuerdos, otros anuncios, ¿no? ¿Esto no cree usted que configura un escenario mucho más delicado del que se encuentra en estos momentos? Como le dije, se tiene que manejar un solo discurso
y el tema de las comunidades es un tema muy delicado y muy serio, evidentemente, ¿no? En esa zona las reglas de juego se las han cambiado en más de una oportunidad, con el tema del famoso mineroducto y luego los camiones que sacaban el mineral, motivo por el cual pues, las comunidades se alzaron, se levantaron, la nueva Fuerabamba, por ejemplo, que guarda una distancia enorme con otras comunidades en cuanto al dinero que se les ha aportado. En fin, como le vuelvo a decir, evidentemente el primer ministro y el ministro de Energía y Minas tienen que tener un solo discurso al respecto. Y ese discurso tiene que ser en favor de las inversiones mineras, en mi concepto, respetando las comunidades que son las que van a dar la licencia social correspondiente. Licencia social que jurídicamente no existe como tal, simplemente es un visto bueno, una luz verde que ellas tienen que dar a efectos de que pueda haber paz social en la zona, sin temas ideologizados, que muchas veces más de un conflicto social se ha dado de ese punto de vista en otras regiones del país, sino por un tema que realmente ayude a estas comunidades tan olvidadas en nuestro país, que dicho sea de paso no son las únicas. Ahora, el otro aspecto, doctor Valladares, ¿no? Que tiene que ver también con las políticas que sigue el gobierno, ¿no? En materia de inversión minera. Hoy se habla, lo hemos escuchado al propio presidente de la República en su discurso del 28 de julio y en innumerables oportunidades al ministro del sector, de la rentabilidad social, ¿no? Pero rentabilidad social hay en todo proyecto, ¿no? Los estudios se hacen con factibilidad, prefactibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo ir generando confianza? Porque siempre esos mensajes no generan certidumbre, ¿no? Yo sobre el particular tengo una visión muy diferente y es lo que le transmito a mis alumnos permanentemente en el tema minero, ¿no? Yo le digo una cosa, ¿se tiene que buscar una rentabilidad social por parte de las empresas? Sí, evidentemente, lo han hecho, sí, deberían hacerlo mejor. También se puede conseguir mejores condiciones a través de ellos, sobre todo cuando son gran minería, me parece perfecto, así debe ser, pero no confundamos algo. Estas empresas no deben reemplazar la función del Estado. El Estado es el responsable constitucionalmente de proveer de todo aquello que la población necesita. Alimentación, vivienda, salud, transporte, caminos, etcétera, etcétera. Las empresas mineras deben colaborar en ese aspecto, pero no deben reemplazar la función del Estado, que es la que les corresponde hacer aquello. Alguna vez, en el tema del conflicto con Tía María, recuerdo que estaba viendo la televisión y había un funcionario de esa época, no sé quién, ¿no?, que estaba ahí entrevistándole y la gente decía, falta la presencia del Estado. Y el señor voltea y le dice, ¿y usted no es el Estado? Quien estaba hablando de la falta de presencia del Estado era el alcalde provincial. Y el alcalde provincial también es el Estado. Y el alcalde provincial y el gobierno regional han tenido y tienen gran cantidad de dinero producto del canon minero, y como se ha mencionado en la publicidad anteriormente, pues poco o casi nada se ha ejecutado de este presupuesto. En zonas tan importantes como Cajamarca, por ejemplo, y Huancavelica, que son tan pobres y tienen todo el mineral del mundo debajo de la tierra. Entonces, acá existe una contradicción, ¿no? Por otro lado, en el tema, aprovechando esta situación, el tema de la ley del canon minero, yo pienso que se tiene que modificar de alguna manera. ¿En qué sentido? En el sentido, eso lo dije alguna vez en un foro en el Congreso de la República, y los publicistas me miraron sonrientes, diciendo que está hablando, ¿no? Yo le decía de que la ley como tal está bien establecida. Me parece correcto que los recursos regresen a la región de donde se han producido y que se beneficie el gobierno regional, la municipalidad provincial, el distrito, hasta la universidad pública de la zona. Pero la ejecución del gasto es mínima y ese dinero termina, entre comillas, apolillado en el Banco de la Nación de la región. ¿Por qué un pequeño porcentaje de ese dinero no va a otras regiones al término del ejercicio anual? Esto no se revierte, evidentemente, al Tesoro. Un pequeño porcentaje a aquellas regiones que no tienen lo que la naturaleza les dio a otras regiones. Si todos los peruanos somos iguales ante la ley, ¿por qué no podría haber una modificación en ese sentido?
Bueno, evidentemente que los congresistas me miraban como diciendo, o sea, que ni un sol va a salir de mi región, pero me parece algo injusto y que se tendría que poner en debate y poderlo trabajar a futuro. Yo lo comprometo para seguir hablando de este tema, justamente de Gracias. el tema de cierre de brechas y que tiene que ver con los recursos, ¿no? Con canon, con regalías, ¿no? Porque mucho se habla de este tema, ¿no? Pero lo que no se habla justamente, usted ha dicho que no hay una utilización de todos los recursos, ¿no? La ejecución porcentual es mínima, pero yo le quiero agregar otro tema, ¿no? La frondosidad en los gastos administrativos, ¿no? En los proyectos, en contrataciones, ¿no? A especialistas, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí se va gran parte. Y lo otro, el tema de la corrupción. Pero eso lo dejamos para conversar más adelante, porque con seguridad vamos a seguir conversando, doctor Valladares. Yo le agradezco la amabilidad, muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.